Ya. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar? Creo que se escucha. Ya. Los escucho. ¿Qué dudas tienen? Sí, por mi parte, quería pedirle cómo hallar las cotas de las estaciones. Pero es como un ejercicio como los que ya hemos hecho. A ver, dame chance. Ujú. Tar- Ay, caramba. Chun, 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 chun. Todos pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, o sí se ve. Sí, Auxi, se ve. Ya. Un cachito, creo que está bajo el volumen de acá. ¿Qué pasa con el con? Ay, me estaba perdiendo. A ver. Digamos que tenemos esa poligonal. Me salió un poco fea esa poligonal. Todos estos puntos son las estaciones. En un primer caso tenemos lo que es un BM. Tenemos una estación X1, X2, X3. Un momentito. Aquí abajo la X4, X5, X6 y acá digamos un BM2, ¿ya? Un BM de llegada. Bueno, estoy tratando de adaptar más o menos a algo como su proyecto. Su proyecto de ustedes tiene más de 30 estaciones, pero en este caso vamos a hacer un ejemplito con 6, ¿ya? De todos los datos de las planillas que tienen, de todos los grupos, lo que tienen que hacer en primera instancia es hacer una planilla solamente de la poligonal base, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Estación Jorge Choque Copa. ¿Está en algún grupo de ustedes, chicos? Creo que entran otras personas que no están en la materia. ¿Alguien lo conoce? No, no, ¿eh? Solo tengo un choque Bernal Juan Carlos, choque Chaca y no hay más choques. No admitir. Ya, volvemos a esto. Estación, punto visto, ángulo horizontal, ángulo vertical en algunos casos. Voy a unir las dos planillas y los hilos, hilo superior, hilo axial e hilo inferior. ¿Ya? Son esos datos los que ustedes tienen en este caso del levantamiento que se ha realizado. Estación, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Primera estación, digamos que es X1, X2, X3, X4, X5, X6. Puntos vistos de X1, PM, X2, X1, X3. De X3 miramos a X2, la estación anterior, la estación siguiente, X4. De X4 a X3 y a X5. De X5 vemos a X4 y a X6. Y de X6 vemos a X5 y al BM2 que me asigna. Ángulo horizontal, en primera instancia, a la estación anterior es 0 grados.
Voy a copiar este dato en toditos. Control C, Control V, Control V, Control V. Caramba. Control Z. Control V y Control V. Ángulo horizontal según mi gráfica. Ahorita este ángulo horizontal es arriba de 180 grados. Voy a decir 222 grados, 30 minutos, 20 segundos. ¿Ya? De X2 el ángulo horizontal menos de 180 grados, 90, 100, 115, digamos. 115, caramba. 115 grados, 25 minutos, 30 segundos. De X3 lo mismo. Ángulo horizontal 90, digamos que va a ser algo de 125 grados, 30 minutos, 24 segundos. De X4 lo mismo, bueno, está casi más cerca, 90 grados, digamos que es 98 grados, 30 minutos, 20 segundos. De X5, 90, 130, 138 grados, 30 minutos, 25 o 25 segundos. Y por último, de la última estación al BM2, perdón, tenemos algo de casi 270 grados. Vamos a decir 264 grados, 30 minutos, 15 segundos. ¿Ya? Esos son los ángulos horizontales en este caso. No sé cómo usen ustedes el tema de los ángulos, pero la forma más práctica que yo la he visto usando el Excel es esta forma, ¿no? Caramba. Celda nuevamente. Estoy acá. Cambiar segundos, minutos y grados. Aceptar. Ahí están mis ángulos horizontales. Ángulo vertical. Digamos que mi primera estación acá es Teodolito y esta última, la X6, igual va a ser Teodolito. ¿Ya? Entonces, yo digo lo siguiente. Para ver de X1 al BM estoy con Teodolito. Digamos que en este caso va a ser un ángulo positivo. ¿Ya? Ángulo positivo de 5 grados, 30 minutos. ¿Ya? Para ver hacia la estación X2 de X1, como es el Teodolito, puedo ver hacia abajo. ¿No? Digamos que va a ser negativo, menos un grado. Bueno, voy a hacer esto. Chito, insertar, y aquí va a estar el signo. Más, menos. ¿Ya? Ay, caramba. Formato de celda, texto, y ya. Más, menos. Listo. Aquí va a estar los signos de los ángulos verticales. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Cachito, cachito, que se entienda esto. Todos los bordes, bordes externos. Ya. Ese primero es positivo. Este siguiente negativo, habíamos dicho. Ángulo vertical de 1 grado. 20 minutos, 30 segundos. Luego, todas estas estaciones, X2, X3 y X4 y X5, son nivel de ingeniero. ¿Ya? Entonces no tienen ángulo vertical. Lo voy a hacer todo negro eso. Y por último, yo digo, de X6 veo hacia la estación anterior, va a ser positivo en este caso porque voy a hacer que baje, ¿ya? O sea, la cota mayor va a estar aquí en la parte superior y la cota menor en la parte inferior. Entonces me estaciono en X6, veo hacia X5 y mi signo va a ser positivo, ¿ya? Ese ángulo, digamos que va a ser, sacaremos un poquito, 10 grados, 30 minutos, 45 segundos. Y para ver hacia el BM, negativo porque voy a ver hacia abajo. Entonces, aquí, digamos que nuestro ángulo es 8 grados, 20 minutos. Voy a cambiar el formato de estas celdas.
personalizada y ya está de acá. Segundos, minutos y grados. Aceptar y ahí tenemos nuestros ángulos verticales también. Negrita y a este lado. Eso. Y los superiores, aquí sí me voy a huevear porque me voy a inventar datos. Digamos que para ver hacia el BM eran... Me voy a recontra huevear. Estoy seguro de eso. Digamos que aquí es 3.356. El hilo inferior, digamos que es 2.124. Y lo axial lo voy a sacar directamente los promedios, ¿ya? De X1 a X2 veo igual, digamos que mi altura con mi hilo superior en este caso va a ser 2.963 y 1.539, ¿ya? Ahora, en el caso de ustedes, para que no me salga tan mal este ejemplo que me estoy dando, porque me estoy inventando ahorita este ejemplo, ustedes tienen de cada una de las estaciones tanto vista hacia adelante como vista hacia atrás, ¿no ve? Si me estaciono en X2 sucede eso. Si me estaciono en X3 voy a tener esta lectura hacia aquí y esta lectura hacia acá. Entonces voy a tener dos lecturas y eso es lo que ustedes tienen ahorita, ¿no ve? En este ejemplo que estoy haciendo ahorita no voy a tener las dos lecturas porque obviamente con lo que me estoy inventando datos no me va a dar, ¿no ve? Va, como les digo, me va a salir cualquier disparate, ¿ya? Entonces no corresponde, ¿ya? Lo que yo voy a hacer va a ser directamente tener, en la primera estación he sacado esta lectura hacia el BM, voy a borrar, perdón, he sacado la lectura hacia el BM y he sacado la lectura hacia X2, es decir, de la estación hacia adelante. Entonces me voy a estacionar en X2, voy a sacar la lectura X3, de X3 hacia X4, de X4 a X5, de X5 a X6 y de X6 al BM2, ¿ya? Cosa que no voy a tener dobles. Pero en el caso de ustedes sí tienen dobles distancias. Entonces, ¿con cuál van a trabajar? Van a trabajar con el promedio de ambas lecturas. En este caso debería ser similares sus lecturas, ¿no? De unas pequeñas variaciones de 5 centímetros, 10 centímetros a lo mucho, y no debería excederse. Creo que en alguno de los casos sí tienen una variación de 30 centímetros, y ahí ya es. Depende del levantamiento que ustedes han realizado, ¿no? Son los datos que ustedes han obtenido, y si ha habido errores, pues ni modo, ¿ya? Entonces, como les decía, de X2 voy a ver a la lectura hacia X3. Entonces, me voy a olvidar de estas filas. Ujú. De todas esas filas voy a tener lecturas acá. De X2 a X3, 3.476 y lectura inferior o hilo inferior 1.345. De X3 a X4, 2.876 y 0.875. Luego de X4 a X5, 3.762 y 1.111. De X5 a X6, 4.765 y... ¿cuánto? 2.452. Y por último, 4.892 y 2.674. ¿Ya? Los hilos axiales en este caso son normalmente el promedio del hilo superior más el hilo inferior. Todo ello dividido entre 2. La fórmula es la misma. Bueno, la fórmula va a ser la misma para toditos. Voy a hacer esto. Nuevamente esto aquí. Nos olvidamos de eso. Hilos. Voy a trabajar con 3 decimales. Un cachito. Ya. Eso es todo lo que ustedes tienen, ¿no ven? Hasta aquí creo que todo claro. La parte de planimetría no les voy a explicar porque ya la hemos hecho. O sea, este ejercicio y este proyecto se basa en la planimetría de una poligonal abierta con control. Ustedes tienen un BM inicial y tienen un BM final, ¿no ven?
Entonces, no corresponde ya explicarles nuevamente lo que es la planimetría, ¿ya? Sí, la parte de las cotas en este caso, como me consultaba su compañero. ¿Cómo calcular las cotas de las estaciones? Digamos que tenemos una cota inicial, que vamos a colocar aquí, B, cota B. Cota del BM, en este caso, digamos que es 2750.321, ¿ya? En este primer caso, en toda esta primera fila, tenemos un levantamiento con teodolito. Entonces, ¿qué corresponde hacer acá? Corresponde a sacar la distancia horizontal, distancia vertical, y luego sacar un delta vertical, ¿no? Entonces, decimos acá, necesitamos primero lo que es la distancia horizontal, necesitamos la distancia vertical, el delta vertical, ¿ya? Que, para que se entienda mejor, yo voy a decir que mi delta vertical es igual al desnivel, ¿ya? Es lo mismo en este caso, delta vertical que desnivel. ¿Por qué digo que es lo mismo? En Teodolito, cuando se trabaja para sacar todos estos datos, llegamos a un delta vertical, ¿no? Cuando hallamos lo que son las diferencias de cotas y todo lo demás. Ahora, cuando trabajamos con nivel de ingeniero, como es el caso de esas otras 4 estaciones, nosotros decimos que sacamos el desnivel en base a las lecturas de los hilos, ¿verdad? Entonces, voy a hacer distancia horizontal 100 multiplicado por el hilo superior menos el hilo inferior multiplicado por el coseno, eh, el coseno en este caso, para ustedes la fórmula coseno del ángulo vertical, ¿no ve? Ujú. Todo ello elevado al cuadrado. Esa es la distancia horizontal. Voy a cambiar el formato de celda, número con 3 decimales. 131 metros 976. La distancia vertical en este caso, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la distancia horizontal multiplicada por la tangente de mi ángulo vertical. En este caso es positivo mi ángulo vertical. Formato de celda. Número 3 decimales. 12.708 positivo. ¿Ya? Ahora jalo la fórmula para este de aquí abajo porque es lo mismo. Pero en este caso, mi signo negativo de acá va a hacer que mi distancia vertical sea negativa. Por lo tanto, yo a todo esto le voy a multiplicar por -1. Negativo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo mi delta vertical? Mi delta vertical para la primera estación, ¿a qué va a ser igual? Necesito mi altura de instrumento, ¿no ve? Aquí voy a colocar, para la estación X1, digamos que la altura de instrumento es 1.453, para la estación X2, 1.511, 1.457, 1.643, 1.800, no es muy alto, 1.542 y 1.498, ¿ya? Estas son mis alturas de instrumento en este caso. Por si acaso estoy trabajando con puro datos inventados. Delta vertical, entonces, ¿a qué es igual? El delta vertical en este caso es igual a la altura instrumento más menos mi distancia vertical. En este caso, para el primer caso, es más 12.708. Ay, caramba, me equivoco. Altura instrumento más mi distancia vertical menos mi altura punto. ¿Cuál es mi altura punto? El hilo axial. Entonces mi primer delta vertical en este caso va a ser 11.700 o 371. ¿Ya? Siguiente delta vertical, altura instrumento más, y este signo va a prevalecer. Si ustedes la hacen a mano y no van a colocar el más, va a ser directamente menos 3.333. ¿No?
y menos la altura punto, que es el mismo hilo axial, en el punto visto. Y ese es el desnivel correspondiente. ¿Ya? Aquí sucede un pequeño inconveniente. Estamos en la estación X1 viendo lo que es un BM y viendo un punto X2. ¿No ve? Estamos en esta situación. Pónganse que estamos estacionados con el equipo topográfico acá. Tenemos un... No, lo voy a hacer un poco más pequeña para que se entienda mejor. Y tenemos la siguiente figura. Mi BM está acá arriba y mi punto X2, mi siguiente estación, está acá. Entonces, cuando yo visualizo a esta estación, es donde yo genero este ángulo vertical. ¿No ve? Que para el BM, en este caso, es positivo mi ángulo vertical. Entonces, el desnivel que yo estoy obteniendo desde esta estación hacia este BM me va a salir positivo, ¿no ve? Pero si yo tengo las coordenadas de este BM para llegar a este otro punto, a la cota de este punto que es mi estación X1, yo tengo que tener este delta vertical en negativo. Delta vertical tiene que ser negativo. Por lo tanto, este mi delta vertical, el primero, lo voy a volver en negativo. Le voy a cambiar lo que es el signo, ¿ya? Y eso por la explicación que les daba hace un momento, ¿ya? Entonces voy a decir a todo esto, voy a multiplicar por -1, ¿ya? Es el mismo dato que tenía hace rato, ¿ya? Ahora, desnivel, aquí me está fallando algo. Sí, me está fallando algo. Necesito el hilo axial de la estación. Ya. Repito, son datos inventados en este caso. Y sí necesito estos hilos axiales, por lo menos necesito. Me voy a dar hilos axiales para poder hacer lo que es mis deltas, ¿ya? Esto voy a aumentar acá, casillas. Aquí voy a aumentar lo que es la lectura atrás y la lectura adelante. Aquí voy a tener lo siguiente. Viendo desde X2, o parándome en X2, yo veo la que es X1 y saco lo que es un hilo axial. Esos datos ya los tienen ustedes. Digamos que mi hilo axial aquí es 2.894. Acá mi hilo axial va a ser 3. No, y eso es mucho. Estoy viendo hacia atrás, estoy parado. A ver, ahorita estoy haciendo esto. ¿Qué han hecho ustedes en embajada? ¿No? Toda embajada. Digamos que aquí estaba mi estación X3 y miraba en línea recta. ¿No ve? Entonces, al mirar en línea recta, yo tengo esto, que este es mi X1, ¿sí? X1, este es X2 y este es X3. Entonces, para ustedes se da el caso de que este hilo axial es pequeño y este hilo axial del punto siguiente es más grande. Entonces, para no confundirnos y no hacer mal, vamos a hacer eso. Que este hilo axial sea menor, 1.873. Este hilo axial que sea menor, 652. Que sea menor, 1.564. Que sea menor, 2.543. Y hasta ya, esa parte. Todo lo que es con nivel de ingeniero procede a hacer eso. Ahora, Sí, dime. una duda es que para el tramo 2 nosotros no tenemos los hilos axiales. Una parte, nos falta como unos 6 hilos axiales que no tenemos del tramo 2 para hacer eso con el nivel de ingeniero. Solo han sacado el ángulo, ¿no? ¿Me confirma? Solo han sacado el ángulo, ¿no ve? Para las lecturas atrás, para las estaciones. Auxi solo se ha cereado porque no se podía ver
las lecturas, solo se veía aquí nomás. Ya, este caso, estación anterior y estación anterior. Ya. Dame un cachito, dame un cachito. Chun, chun, X2. Ya. Solucionamos de esta forma. Empezamos a calcular las cotas. Antes de pasar a lo que es el siguiente punto de nivel de ingeniero, tenemos lo que es la cota. Aquí vamos a colocar la cota de X1 y la cota de X2, ¿ya? Con esas dos cotas vamos a empezar. ¿Cómo calculamos esas cotas? Tenemos la cota del BM. La cota para X1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la cota del BM más, en este caso, el desnivel que me está generando. Si se acuerdan ustedes, ya le hemos invertido el signo, ¿ya? Es decir, estamos yendo del BM hacia lo que es la X1, restándole este dato, ¿no? Entonces, si se le resta 11, la cota de X1 va a ser 2738.950, ¿ya? Hasta ahí todo bien, ¿no ve? ¿O no se entiende algo? Sí, sí, está bien. Ya. En este caso, tenemos la cota de la estación X1, ¿ya? La cota de X2 va a ser una visual, o sea, ahorita tenemos una radiación de X1. Ya hemos hablado de BM hacia X1 y de X1 con esta cota normal vamos a ir hacia X2. Es decir, a esta cota de X1 le sumamos, bueno, en este caso va a ser, si lo hacen a mano, restar, ¿no ven? No colocan el más. Si yo le coloco ahorita el menos acá, me va a invertir el signo de este delta. No quiero que se respete el signo, el negativo, entonces más por menos va a dar menos, ¿no? Y este dato de acá. Entonces aquí tenemos lo que es la cota del X2, de la estación X2, ¿no ven? Ahora, cuando yo me estaciono en X2, y es bueno que les haya dicho que saquen sus alturas e instrumentos, cuando me estaciono en X2, yo veo X1 y veo X3, ¿no ve? En el caso de la planilla del grupo del tramo 2, no tienen los hilos, no, es decir, no hay este hilo, ¿no ve? Está como si no hubiera nada, ¿ok? ¿Cómo solucionamos eso? Consideramos que mi lectura atrás, perdón, va a ser igual a la altura instrumento de X2, ¿ya? Y mi lectura adelante va a ser la lectura del punto que yo estoy viendo hacia adelante, del X3 en este caso, igual a este hilo axial, ¿ya? Por lo tanto, mi desnivel, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual lectura atrás menos lectura adelante. ¿Me da un valor negativo? Sí, está yendo en bajada en este caso. Por lo tanto, yo digo que la cota de X3 va a ser la cota de X2 más, para que se respete este signo, menos 0.900. Por lo tanto, la cota de X3 va a ser este valor, 2733.919. ¿Se ha entendido? Sí. Ya. Eso sí, cuando no hay hilo axial, ¿no? Claro, o sea, cuando no hay hilo axial, tú vienes acá a la X2, tiene su altura instrumento, y como estás viendo de X2 hacia X3, su hilo altura instrumento te sirve para usarlo como lectura atrás. ¿No ve? Lo colocas como lectura atrás, la lectura de tu punto, de la siguiente estación, en este caso, pasa a ser tu lectura adelante. Sacas un desnivel entre estos dos valores y luego es directamente a la cota de X2. Eso tienen que tener mucho cuidado. ¿De cuál están usando su hilo acá? ¿Qué hilo axial o qué altura de instrumento están colocando en la lectura atrás? Ahorita hemos hecho con el X2, ¿no ve? Aquí adelante, cuando hagamos en el X3, vamos a hacer el mismo caso ahorita para esto. Digamos que no tenemos de X3 a X2, ¿ya? Pero cuando vengamos a lo de X4, vamos a usar de X3 a X5, ¿ya? Y ahí va a ser saltado, va a variar, ¿ya? Lo que quiero ahorita es que se entienda esta parte. Cuando no hay hilo axial, como en el caso de la planilla del tramo 2, y esto sí, de hecho recuerdo, es que no tenían visual. Entonces si no hacían esto, ese grupo iba a tener por lo menos unas 7 a 8 estaciones. ¿Ve? Entonces, para tratar de ayudarles y que generen menos estaciones, ha sido lo que les dije esto, ¿ya? Pero no es algo que no se pueda solucionar, no es algo que esté mal, ¿ya? Es algo que sí tiene solución y eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿ya? En el caso de X3, también digamos que no tiene esa lectura a la estación anterior. Entonces, si no tiene esa lectura a la estación anterior,
¿Qué les he dicho? Procedemos a anotar en lectura atrás la altura instrumento de esa estación, de la X3. ¿Ya? Y mi lectura adelante pasa a ser lo que es el hilo axial en la estación siguiente, en la X4. ¿Ya? Tengo esos dos datos, calculo el desnivel, digo, desnivel va a ser igual a lectura atrás menos lectura adelante. Menos 0.419. ¿Ok? ¿De qué estación estamos jalando? ¿Cuál es mi lectura atrás? Mi lectura atrás es de la estación X3. Por lo tanto, la cota de este punto va a ser X3 más su desnivel correspondiente, menos 0.419. Entonces, esa va a ser la cota de mi estación X4. ¿Ya? ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Cómo sería en el caso de que no tengan los hilos de la estación anterior? Sí, Otzi, se entendió. Listo. Ahora vamos a los siguientes casos. Cuando ustedes sí tienen las lecturas de las estaciones anteriores, como estamos viendo acá, vamos a tener lo siguiente. Mi lectura atrás va a ser, bueno, lo voy a hacer primero acá de forma gráfica, ¿ya? Con esta misma gráfica podemos hacerlo, pero les voy a cambiar las variables. En este caso les he dicho X4, X5 y X3. A ver. En el caso de que sí tengamos esta lectura, este hilo axial, acá, a ver, para que sea un poco más real. En el caso de que sí tengamos los hilos, estamos en X4 a X3, me dice que mi hilo axial es 1. Caramba. 1.564. Hacia la estación siguiente, X5, el hilo axial 2.437. 2.437. Tenemos esa figura. Si tenemos esas dos lecturas, nos olvidamos de nuestra altura instrumento, ¿ya? No la usamos en este caso. ¿Cómo pasaría a ser mi desnivel? Mi desnivel pasaría a ser lectura atrás, este hilo axial de la estación anterior, y lectura adelante, esta lectura de acá. ¿Ya? Tenemos esos dos, lectura atrás, lectura intermedia, sacamos normal su desnivel, menos, y ese es el desnivel, pero en este caso no es consecutivo. En el ejemplo de hace rato decíamos, ¿no? Cuando colocamos el hilo, la altura instrumento acá como lectura atrás, decimos que estamos yendo de X2 a X3. Pero en este caso estamos yendo de X3 a X5. ¿Ya? Eso tómenlo muy en cuenta. Por eso igual la gráfica acá. Estamos yendo en este caso desde X3 hasta X5. Nos olvidamos de X4. ¿Ya? Por lo tanto, decimos que la cota de este punto X5 va a ser igual a la cota de X3, porque estoy usando como lectura atrás X3. X3 más menos este dato de 0.873, o ese desnivel. Y la cota de X5 pasa a ser este valor de acá. ¿Se ha entendido? Sí, Ausi. Sí, Oxy. ¿Podría volver a explicar, Ausi, porfa? Yo no entendí. Ya. Con el X5 lo vamos a volver a explicar. ¿Ya? Nos estacionamos en X5. Decimos, lectura atrás. Tengo el hilo axial de mi estación anterior, de la estación X4. ¿Ya? Esa es mi lectura atrás. Mi lectura adelante va a ser el hilo axial de la estación siguiente, de X6, ¿ya? Tengo esos dos valores, ¿ya? Saco su desnivel, como ustedes saben. Desnivel, lectura atrás menos lectura adelante. Tengo el desnivel correspondiente, pero en este caso, aquí de forma gráfica lo vamos a tratar de ver para que se entienda mejor.
Aquí está nuestra estación. La lectura que se saca con el nivel de ingeniero es sobre la horizontal. Y mis hilos me dice que son, este de acá es 2.543 y 3.609. ¿Ya? Esta es mi estación X. Ya he perdido. Estamos en la X5. Esta va a ser X4, X5 y esta es X6. ¿Ya? Ahora, si tenemos directamente estos hilos, como estamos viendo ahorita, el desnivel que yo saque, o bueno, el desnivel que ya he obtenido es menos 1.066. Ese desnivel es todo esto de acá. Ese menos 1.066 es toda esa altura desde la estación X4 a la X6. Por lo tanto, si yo quiero calcular la cota de X6, voy a jalar desde X4. Es decir, mi cota de X6, porque la cota de X6 va a ser la que voy a anotar acá, va a ser en este caso igual a la cota de X4 menos 1.066, que era todo el desnivel que les había mencionado hace rato. ¿No ven? Es todo este desnivel de acá. Ahora sí, ¿se ha entendido mejor esta parte? Disculpe, o sea, si realizamos como ahorita nos está explicando, ya no tendríamos dos lecturas, no tendríamos que sacar promedio. Mm, ¿Por qué promedio dos lecturas? No te he entendido bien. Es que si realizamos de X5 a X4, como normalmente sería de X5 a 6, no sé, como, Ya, medio que me has confundido un poco, pero a ver, te he entendido lo siguiente. Tú estás diciendo jalar desde X5, desde acá, jalar hacia X4 y jalar hacia X6, ¿no ve? Algo así. sí, Ya, sería lo mismo, ¿ya? ¿Por qué te digo que sería lo mismo? Porque tienes la altura instrumento, ¿ya? Tu altura instrumento en este caso, para aquí es 1.643, pero sería complicarte. Por eso mejor, o sea, te estacionas en X5, tienes las lecturas de la estación anterior y la lectura de la estación adelante, y directamente sacas desnivel entre esos dos valores. A esta estación ya no la consideras, ¿ya? Te olvidas que tienes la altura de instrumento, todo. Solo consideras el desnivel desde X4 hasta X6, ¿no ve? Tal y como les he explicado ahorita. Sacas el desnivel y de la cota de X4, que era el punto que has tomado como lectura atrás, jalas la cota hasta lo que es X6, pasando por X5, ¿ya? y aún sí, ¿cómo se realizaría el mismo procedimiento con teodolito? ¿O no se puede hacer eso? Con teodolito es muy aparte, lo vamos a ver ahorita. Esta última estación, X6, es teodolito. A ver. Ahora, sé que tienen en este caso ustedes las lecturas hacia atrás, ¿no ve? Hacerles hacer de nuevo, o sea, les va a variar, sí o sí les va a dar un delta vertical, ponte el caso de, mira, estamos ahorita de X5 a X6. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? La diferencia de esos dos te va a dar, esta menos esta. Es decir, el desnivel desde X5 a X6 es este, ¿no ve? Yendo con nivelación en este caso. Pero si tú vas con teodolito y miras de X6 a X5 a la estación anterior, te va a dar otro desnivel. Puede que te dé, dame un cachito, dame un cachito. En este caso te va a dar positivo 0.625, digamos. Un ejemplo, es que no tengo los datos ahorita exactos como para poder calcular, pero más o menos te daría algo así. Te daría dos distancias, ¿no ve? ¿Por qué te daría positivo en este caso? Porque tú estás viendo hacia arriba, ¿no ve? Mira, acá nosotros tenemos, les voy a colocar el caso, el ejemplo, de que si miras de un teodolito a la estación anterior, iba a estar hacia arriba. Entonces tu ángulo vertical te iba a salir
positivo y por lo tanto tu delta vertical hubiera salido positivo. ¿Ya? No afecta en nada. ¿Por qué? Porque estás viendo al anterior. Es como en el caso del BM, lo que teníamos acá en principio. Es como este caso. Estás viendo a la estación anterior hacia el BM, pero lo que necesitas no es este valor de acá. Chito, no es este valor de acá. Lo que necesitas es del BM hacia este dato de acá. Va a suceder lo mismo en este caso intermedio. ¿Ya? Entonces, cuando se genere que tengan dos distancias verticales o dos delta vertical o nivel o desnivel, en este caso, como son lo mismo, lo que van a hacer, para que haga más rápido, solo consideren las de ida, ¿ya? No consideren las de retorno. No sé si me dejo entender. Es decir, solo hagan, en este caso, como voy a hacer ahorita acá. Directamente ya tenemos la cota de X6. De X6 al BM2 directamente jalar, ¿ya? ¿Cómo va a ser eso? Voy a jalar aquí esto. Distancia horizontal considerando esto y distancia vertical considerando esto, ¿ya? Mi delta vertical en este caso, ¿a qué va a ser igual? De X6 al BM2 va a ser altura instrumento más menos mi distancia vertical menos va a ser menos mi altura punto, que es el hilo axial en este punto. Menos 34.091, ¿ya? Solamente es, no consideren la vista atrás. Si hacen la vista atrás van a demorar más, van a tener que promediar, entonces va a ser más moroso para ustedes. Suficiente con la vista hacia adelante, ir en este sentido, ir directamente en este sentido, ¿no? Sin ya ver hacia atrás. La única que van a ver hacia atrás va a ser la del BM, ¿ya? Entonces la cota del BM2 acá de llegada sería la cota de mi estación de la que estoy viendo al BM2, X6, esa va a ser mi base, más, en este caso, menos 34.091. Y ese va a ser mi valor de BM2 en este caso. ¿Se ha entendido hasta ahí cómo va a ser el tema de las cotas? Oh, sí, tenemos que conseguir estas cotas. Sí, tienen BM de llegada. Entonces sí tienen que corregir. Y vamos a hacer ahorita eso igual. Dame un cachito. Esto. Si le quito todo esto. A ver. 213.1. 213.1. Está bien. ¿Ya? Esas son mis distancias horizontales de la poligonal base. ¿Ya? A ver, ¿hasta aquí alguna duda tal vez, chicos? Auxi, para las distancias horizontales, los que tienen lectura atrás, lectura adelante, tenemos que trabajar con sus promedio, ¿verdad? Exacto, con el promedio. En Ah, este ya. caso debería ser lo mismo, ¿no? O sea, deberían ser casi similares, como les decía hace rato, con una ligera variación entre 5 a 10 centímetros, ¿ya? Pero ya he visto y identificado en este caso de un grupo que tiene 30 centímetros de diferencia. Entonces, por eso van a trabajar con el promedio, en este caso, de las dos distancias, ¿ya? A ver, ¿qué nos toca hacer? Ah, darnos una cota. Cota del BM2 en este caso. Y digamos que mi cota de llegada va a ser 2700, ¿ya? Exactos. Por lo tanto, mi error, estoy haciendo todo lo que tienen que hacer en su proyecto ustedes, ya no debería explicar. Caramba. Error en cotas, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al de llegada, al calculado en este caso, menos el teórico. Entonces mi error en cotas es menos 1.656. Por lo tanto yo digo, bueno, calculo lo que es un factor de corrección cotas.
¿A qué va a ser igual ese factor de corrección en cotas? ¿Quién se acuerda? El error en cotas sobre el perímetro. Exacto. Error en cotas sobre el perímetro. Pucha, ¿qué estoy haciendo? Me he equivocado de celda, era la de aquí al lado. Ya. Mi perímetro en este caso es la sumatoria de todas las distancias horizontales desde el inicio, es decir, esta distancia de acá es del BM1 hacia X1. Esta es de X1 a X2, ¿no ven? Esta distancia de acá es de X2 a X3, esta de acá es de X3 a X4, de X4 a X5, de X5 a X6 y esta última es de X6 hacia el BM2, ¿no? Es todo el perímetro que voy a recorrer en este caso. Por lo tanto, mi factor de corrección en cotas es menos, caramba, Sí, disculpe, entonces la distancia del BM al X1 igual cuenta. sí, Gracias. ya, a ver, me he hecho olvidar en dónde estaba, allá. Error en cotas menos digo, dividido entre el perímetro correspondiente, que es la sumatoria de todas las distancias horizontales. Entonces, no se olviden que el factor de corrección siempre se anota todos los decimales que nos dé, en este caso, la calculadora y ahorita lo que estoy haciendo en Excel, podría aumentar, ¿no? Sí, aumentar hasta los decimales que nos dé, que se entienda mejor. Hija de eso, muchos. Ya, hasta ahí, ya son ceros los siguientes, hasta aquí. Sería 1.18 por 10 a la menos 3, ¿no ven? Entonces aquí voy a anotar lo que es mi corrección en cotas. ¿A qué es igual mi corrección en cotas? Esta corrección en cotas es igual a cada una de las distancias horizontales multiplicado por el factor de corrección, ¿no ven? Voy a colocar esto para que se fije y aquí usamos 3 decimales. Jalo la fórmula porque es la misma. Esto no tiene, esto tampoco, 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 tampoco. Entonces, mi sumatoria de mis correcciones en cotas me da 1.656 positivo, que es lo contrario a mi error en cotas. Por lo tanto, mi corrección en cotas está de forma correcta. Entonces yo digo una nueva casilla acá. Vamos a ir más allá. Y quiero hacer algo, no me acuerdo qué era. Ah, era esto. Esto ya va a ser delta vertical igual a desnivel corregido. Por lo tanto, digo, este delta vertical del anterior más mi corrección en cota. ¿Ya? Y toditos son de la misma forma. Voy a jalar la fórmula directamente. Y ya son todos mis deltas corregidos. ¿No ven? Una vez que ya tengo mis deltas verticales y mis desniveles corregidos, procedo nuevamente a calcular lo que es mis cotas correspondientes. Aquí para que entren todas, voy a aumentar un hito, que es la del BM. Lo voy a hacer seguidos, ¿ya? X1, X2, hasta X6. Y aquí va a estar mi BM2. Acá. La cota del BM era igual a este valor de acá, 2750.321. La cota de X1 va a ser igual a la cota del BM más o menos, en este caso, ese valor. La cota de X2 va a ser la cota de X1 menos 3.963. La cota de X3 va a ser la cota de X2
No, qué bobada. Creo que sí, a ver. No sé, clarito va a ser, si me sale mal. La cota de x2 menos... Espera, esto era esto, era esto, ya. Entonces la cota de x3 va a ser x2 más esto. La cota de x4 va a ser x3 más esto. La cota de x5 más esto. La cota de x6 va a ser la cota de x5 más esto. Y la cota del BM va a ser esto más esto. Ya, me sale con error. ¿Por qué me sale con error? Porque hemos sacado mal algo. ¿Alguien se da cuenta que hemos sacado mal? Chicos, ¿alguien se da cuenta? ¿Nadie se da cuenta? Como chicos, ¿nadie se da cuenta? Se han salido más bien de la sesión algunos. ¿Nadie se ha dado cuenta? No era esto. Ya, ¿saben dónde está el error? En esto de acá. En estos dos de acá está el error. En esto y en esto. ¿Por qué está el error ahí? Porque no he considerado de la forma consecutiva, ¿no ve? He considerado directamente de x2 a x4. Es decir, todo este desnivel es lo que me está haciendo variar ahorita. Porque para ir de x4 a x6, estoy considerando y pasándome por x5. Y al momento de hacer mis correcciones, yo estoy considerando como si estuviera haciendo por tramos, por x5 a x6 y de x4 a x5. ¿Ya? Entonces me retracto, les he explicado mal hace rato, y lo que tengo que modificar en este caso son estas lecturas atrás, es decir, esta lectura atrás va a ser en la altura instrumento de mi estación, este valor de acá. Igual acá, de x5, su altura instrumento es la lectura atrás. Ahora sí, creo que se modifica todo. A ver, ya se tiene eso. No sé, a ver, les he explicado mal, vuelvo a preguntar alguna duda de lo que he hecho ahorita. ¿Puedes repetir esa parte de nuevo, Oxy? Ya, Sí, Oxy, por favor. ya, perdón, ya me he equivocado. Veamos esto, la planilla. A ver, no van a hacer lo que les dije hace rato, échame hueveo. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en esta estación X4 y X5, les dije que teníamos estas lecturas de X de las estaciones anteriores? Más o menos algo así. A ver, estación X4, tenemos esto, ¿no ve? Aquí está el equipo, aquí está mi estación anterior, mi estación siguiente. ¿Quién está con micrófono prendido, chicos? Ya, creo que lo apago. Estamos en esta situación, X4, X3 y X5. ¿No? Tenemos esa figura. Lo que les dije hace rato era pasar directamente de X3 a X5, porque tenemos sus lecturas atrás, o bueno, sus hilos de cada uno de estos, ¿no ve? Pero haciendo eso, yo me he hueveado y estoy sacando el desnivel directamente desde X3 hasta X5, obviando este punto, ¿no ve? Y si esto lo conecto con otro, es decir, me vuelvo a estacionar acá en X5, veo a un punto aquí atrás
veo un punto aquí y veo un punto acá, tengo esta figura, ¿no ve? Entonces, el desnivel que voy a calcular haciendo esta estación X5 va a ser desde acá hasta acá, ¿no ve? Y eso es lo que me ha hecho variar, en eso me he equivocado, en eso me he hueveado y por eso digo, me retracto, porque ahí estaba el error en mi planilla. Lo que hay que hacer y cómo hay que trabajar va a ser en este caso de esta forma. Ustedes tienen X3, X4 y X5. Tienen esto y tienen la lectura aquí, lectura atrás puede ser, lectura adelante. Y tienen la altura instrumento en este punto. Altura instrumento igual a altura punto, pónganse ustedes, o hilo axial, son lo mismo. ¿Ya? Esos tres términos son lo mismo. Entonces, para calcular el desnivel y corregir de una manera adecuada, lo que he modificado ahorita en mi planilla Excel es esto. Tener solamente este desnivel, ¿ya? Y ese desnivel va a ser igual a esa altura instrumento, como lectura atrás, menos la lectura delante de acá, ¿ya? Esta altura instrumento la pueden usar como su lectura atrás, y es como los casos que se tenían anteriormente acá, en esta X2 y X3, ¿no ve? Donde no se tenía lo que eran las lecturas hacia atrás, hacia las estaciones anteriores. Entonces van a trabajar como se ha trabajado en este caso para estos dos, donde no se tenía lecturas anteriores. De esa misma forma van a trabajar. ¿Por qué? Porque la lectura atrás en esas dos estaciones las hemos considerado con la estación, con la altura instrumento de la estación. ¿Ya? ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, Otsi, se entendió un poco mejor. Sí, auxiliar. Ya. A ver. Ya tenemos eso, armado, lectura atrás, lectura adelante. En todos estos cuatro casos, estoy usando como lectura atrás mi altura instrumento. ¿Ya? Mis lecturas adelante son efectivamente los puntos de las estaciones siguientes, ¿no? De X2 veo X3, 2.411. De X3 veo X4, 1.876. De X4 veo X5, 2.437. De X5 veo X6, 3.609. ¿Ya? Esas son mis lecturas adelante. Ahora, los desniveles que yo calculo va a ser en base a cada una de esas estaciones. ¿No ven? Lectura atrás menos adelante, según la planilla que se ha armado. Lectura atrás menos lectura adelante. Lectura atrás menos lectura adelante. Y lectura atrás menos lectura adelante. ¿Ya? Hasta ahí creo que todo claro. Lo que sí tengo que modificar ahorita acá es justamente el tema de mis cotas. ¿Ya? La cota de X3 es igual a la cota de X2 menos su desnivel. ¿Ok? ¿Está bien? La cota de X4 va a ser la cota de X3 menos el desnivel. ¿Está bien? La cota de X5, aquí ya está mal. La cota de X5 va a ser la cota de X4, porque lo he movido, estoy viniendo de la estación directamente. A ver, X5, 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 sí. La cota de X4 menos su desnivel correspondiente. La cota de X6 igual está mal. Voy a partir desde mi estación X5 menos su desnivel correspondiente. ¿Ya? Y por último, la cota del BM2 va a ser la cota de X6 menos su desnivel correspondiente. ¿Ya? Ahora sí se ha entendido. Sí, Otsi, ahora sí se entendió mejor. Ahora sí Sí. Ahora sí, auxiliar. ha sido consecutivo, ¿no? Al rato yo igual los he mareado un poquito con el tema de esto, ¿no? Desde X3 hasta X5, ¿no? Entonces, esto está mal, recalco, repito, está mal esa explicación. El procedimiento iba a ser otro, iba a ser más moroso. Mejor hacerlo así consecutivo con las alturas de instrumento, como les acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos ya las cotas, vemos nuestro error en cotas, ¿no? Me había dado una cota del BM2 en este caso de 2700. Entonces, el error en cotas va a ser igual a la cota de llegada calculada menos la teórica, lo cual me da un valor negativo, menos 3.451. Saco mi factor de corrección menos, o sea, el factor de corrección es igual a menos
el error en cotas dividido entre el perímetro total, ¿no? Eso ya lo tenemos y trabajamos con todos los decimales para este factor de corrección. Entonces, la corrección en cotas, ¿a qué es igual? Cada una de las distancias horizontales multiplicadas por el factor de corrección. Entonces, en este caso, como estás en Excel, ya lo tiene calculado, porque la fórmula hace rato estaba bien. Y al hacer la sumatoria de estas correcciones en cota, yo me doy cuenta de que es mi mismo error en cota, pero con signo contrario. Entonces, eso quiere decir que mi cálculo mi cálculo de las correcciones en cotas están realizadas de forma correcta, ¿ya? Luego, calculo mi delta vertical corregido. Aquí es igual mi delta vertical corregido, es igual al delta vertical que yo tengo anterior, más cada una de las correcciones independientemente, ¿ya? Eso, 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 y así sucesivamente. Entonces al final yo digo acá una sumatoria de todos estos desniveles corregidos. Capaz. Qué raro. A ver, formato de celda. Tiene que ser como suma, no sumatoria. Ah, cierto. Ah, perdón, no me he dado cuenta. Listo. Entonces, este valor que he calculado ahorita, esta suma total, es igual a la diferencia entre mis BMs, o debería ser igual. Yo aquí voy a calcular esa diferencia. Menos. Y aquí tenemos que es el mismo valor, menos 50.321 menos 50.321. Por lo tanto, está bien. Y ahora recién procedo a calcular lo que es mis cotas verdaderas, o las cotas corregidas en este caso, ¿no? Cota corregida. ¿A qué va a ser igual esa cota corregida? De forma consecutiva, ¿ya? La cota de X1 va a ser la del BM menos 11.046. La cota de X2 va a ser la cota de X1 menos 3.781. La cota de X3 va a ser la cota de X2 menos 0.375. La cota de X4 es igual a la cota de X3 más, en este caso, 0.074. La cota de X5 es la cota de X4 más o menos 0.141. Cota de X6, la cota de X5 menos 1.497. Y la cota del BM2, la cota de X6 menos 33.557. Y ahí tenemos que sí me da y sí me cierra en este caso el cálculo de las cotas, ¿ya? ¿Se ha entendido? Aparte de la hueveada que he cometido. Sí, se entendió mejor. Sí, Oxy. Ya. De esa forma es como tienen que hacer ustedes, pero no va a ser con 6, ¿no? Va a ser con 30 y algo, creo que son 32, 33, no recuerdo bien, ¿ya? Otra cosa más para que se den cuenta es lo siguiente. Permítame un cachito. En el último tramo hay tres cotas, tres coordenadas, ¿no? De X1, de la estación X1, X2 y del B, ¿ya? En este caso no van a trabajar con esta cota con las coordenadas de X1, ya las van a obviar. Sí van a trabajar con X2 y con el BM, ¿ya? ¿Por qué van a trabajar con esas coordenadas? ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos el ejercicio del texto de Leonardo Casanova? Cuando hicimos ese ejercicio teníamos una gráfica, no era tan así, no era tan fea. Teníamos una gráfica algo así, donde al final teníamos aquí un punto C, perdón, quiero cambiar de color esto. Teníamos acá un punto C y aquí un punto D. De esos dos puntos nosotros teníamos la coordenada norte y este. ¿No ven? Igual acá, norte y este. Y con esos dos datos sacábamos nosotros el azimut dato que era el de llegada en teoría. ¿No ve?
Entonces, de la misma forma, ustedes van a trabajar con estas coordenadas, con estas dos, de la estación X2 y del BM, ¿ya? Pero en este caso, cuando ustedes hagan toda esta poligonal y cierren su poligonal base, esta estación X2 no va a ser corregida. Va a ser como el punto C de este ejercicio que habíamos visto de Leonardo Casanova, ¿ya? En otras palabras, a ver, cachito, vamos a ver la clase de ayer. Aquí sí, aquí se va a entender un poquito mejor. Es como si la última estación, la X2, estuviera acá y el punto BM estuviera ahí, ¿no ve? Entonces, esta estación que es X2, ustedes la van a considerar como si fuera un BM2, ¿ya? Un BM2 o como si fuera como el ejercicio de Leonardo Casanova, como si fuera el punto C, por ejemplo, ¿no ve? No se va a corregir. Ya tienen la coordenada correcta de ese punto, que es como una estación en este caso, pero ustedes la consideran como el BM, ¿ya? Y este punto donde el grupo 8 lo tiene como BM, lo van a considerar como un BM3 si gustan ustedes, o como en el ejercicio de Leonardo Casanova que resolvimos como el punto D, por ejemplo, ¿ya? ¿Me deja entender en esta parte? Sí, sí, todo claro. Ya. Ahora, si ya está claro todo eso, cálculo de cotas ya está claro. ¿Alguna duda más que tengan ustedes? ¿Alguna consulta más que tengan? ¿O quedamos acá? Sí, una pregunta. Dime. Para hallar las distancias horizontales para realizar el perfil longitudinal, tenemos que sacar con las coordenadas ya que tenemos de los ejes, sacan con la ecuación de distancias horizontales. Sí. A ver, es lo siguiente. Volvemos acá. Acá. No, nueva página. Está acá. Ay, qué hecho. Así es. A ver, según este ejercicio que hemos hecho ahorita, esa es mi planimetría, ¿no ve? Algo así. ¿Dónde está el fondo? Esa es mi planimetría, ¿no ve? Y lo que tienen ustedes en este caso es esto. O sea, tienen un punto ahí, otro punto acá, otro punto acá. 3, 3, 3, y 3, ¿no ve? Más o menos así. La ruta que ustedes van a generarse al final es la unión de, pónganse en este caso, los ejes. Pucha, estoy equivocando. De acá a acá, de acá a acá, y así sucesivamente, ¿no ve? Ahora, ustedes en este caso tienen las visuales desde cada estación hacia esos puntos. Este color. Es decir, de esta estación X1 tienen visual aquí, tienen visual acá, ¿no? A esos 3 puntos del eje, por ejemplo. Ya van a tener las coordenadas de X1 porque van a hacer la corrección primeramente de la poligonal base. Una vez que tienen la corrección de la poligonal base, tienen las coordenadas. Y luego lo que corresponde es hacer lo que es una radiación, ¿no ve? Tal y como su proyecto o su primer proyecto, esto es una simple radiación, ¿ya? Cuando hagan la radiación, ustedes tienen que calcular lo que es el azimut y la distancia horizontal desde la estación hacia cada punto visto. Entonces, con el azimut y con la distancia horizontal, ustedes calculan el delta norte y el delta este para llegar a cada uno de los puntos. Una vez que ya tienen esos valores delta norte y delta este, calculan las coordenadas de cada uno de los puntos del eje, ¿ya? Les hubiera pedido los otros extremos más, pero hubiera sido mucho trabajo, mucho martirio para ustedes. Entonces, solamente las coordenadas del eje, y en base a las coordenadas del eje, ustedes aplican el cálculo de distancias como se les ha enseñado desde el primer tema. Desde GPS se les ha enseñado la fórmula.
Distancia horizontal es igual a la raíz cuadrada de la diferencia del norte 2 menos el norte 1 elevado al cuadrado, más la diferencia del este 2 menos el este 1 elevado al cuadrado, ¿no ve? Con esa fórmula ustedes calculan lo que es la distancia de punto a punto, ¿ya? Y su perfil longitudinal ya lo van a hacer en base a todos estos puntos. Aquí están empezando ustedes con E1, ¿no ve? Entonces, hasta el último E que se tenga acá, E10 del tramo 8, hasta ahí es su perfil longitudinal. No van a dibujar en el perfil longitudinal los BMs. Los BMs no se dibujan en los perfiles longitudinales, ¿ya? Solamente los puntos del eje van a dibujar. ¿Ha quedado claro? Sí, sí, quedó claro. Ya. ¿Alguna otra consulta tal vez? Sí, el día de mañana es la entrega del perfil longitudinal, ¿no? A mediodía. Sí, sí. Perfil longitudinal, mañana la entrega de 12 a 1, ¿ya? El que no está en ese horario no se le va a revisar después y no se le va a asignar lo que es una sección del canal. Entonces, persona que no venga mañana a entregar de 12 a 1 ya está inhabilitada de la materia, ¿ya? Sí, en las gradas del edificio de laboratorios, ¿no? No, va a ser en el circo. ¿Conocen el circo, no? Bueno, yo le digo circo, no sé, es justo de la biblioteca y al frente es el redondo azul. Ubican, ¿no? Sí, sí, donde los azules. Exacto, ahí, ¿ya? Ahí hay mesa y todo, entonces ahí se puede por lo menos extender el plano, revisar su perfil longitudinal y asignarles lo que es la sección de su proyecto en este caso, ¿ya? ¿Alguna otra consulta tal vez? Bueno, creo que mi internet se ha gileado hace un rato. No sé si alguien me ha preguntado algo. ¿Alguna? Y Dime. tiene que ser un plano, ¿es el plano y es parte del informe o es como un plano en borrador solo para que nos dé las secciones? Pregúntame de nuevo, porfa, me distraje, no te entendí. Que si este plano ya es parte del informe o es como un plano en borrador solo para que nos dé las secciones. Este ya es su plano en limpio. No sé si quieren volver a hacer otro perfil longitudinal. O sea, mejor si hacen este ya en limpio y en base a este ya trabajan. Porque en base a este plano va a ser que van a tener la sección de su proyecto y en base a esa sección del proyecto va a ser sus perfiles transversales que es para la siguiente semana. No te convendría en este caso hacer ponte en borrador, luego volver a hacer en limpio, así vas a perder más tiempo. Te recomendaría que Sí, trabajes gracias. en base al mismo, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? No, no lleva leyenda, ¿no? El plano. Ah, lleva leyenda. En la leyenda, a ver, a ver, para que no me entreguen mal este plano. Tun, 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 tun. Ujú, ujú, ujú. Ya, digamos que ese es el tamaño del plano. Ese plano pueden hacerlo en papel milimetrado, en pliego, por ejemplo, ¿ya? Les conviene a ustedes para no estar cortando porque papel milimetrado no hay en tamaño A1 ni A0, directamente pliego. Entonces se compran un pliego y en ese pliego lo hacen, ¿ya? Y algo entendible vamos a tratar de hacer. Nunca me ha gustado dibujar aquí. Ya. Ese es su plano, su cajetín correspondiente, su sección transversal, digo, su sección transversal, su perfil longitudinal va a estar, pónganse ustedes acá en todo esto. Ay, me estaba olvidando. Qué fregado que es la vida. Aquí, perfil longitudinal. El Inge les había explicar y yo no les expliqué esta parte.
el tema de las progresivas. O sea, dense un espacio en la parte inferior de su perfil longitudinal de unos 10 centímetros aproximadamente, ¿ya? Esta distancia de acá hacia acá, 10 centímetros por lo menos, ¿ya? ¿Por qué ese tema de los 10 centímetros? Cuando ustedes empiecen a graficar acá sus progresivas o anoten sus progresivas, las van a anotar de forma como las hemos ido llevando, ¿no ve? Pónganse 0 más, me está saliendo horrible, 0 más 0, 0, digamos, ¿no ve? La de aquí al lado, digamos, 0 más, pucha, a ver, lo que se entienda. Esa de acá, digamos que es 0 más, qué horrible, unos piecitos aquí y una persona. A ver, más 200 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Por qué ese espacio de 10 centímetros? Para que les entre aquí lo siguiente, una línea y aquí otra línea. ¿Para qué esas líneas? A ver, ustedes van a notar en esas líneas lo que es la cota terreno y la cota del proyecto, ¿ya? Va a ir la cota terreno y cota de proyecto. Aquí al lado vamos a volver a hacer algo así. Pero, o sea, no las van a anotar esas cotas así de forma horizontal, las van a anotar de forma vertical, en ese sentido, que entren ahí, ¿ya? Aquí abajo, ¿qué va a entrar? Si es corte o si es relleno, ¿ya? Entonces, lo que va a entrar aquí abajo es, pónganse que tenemos, o que tienen en este caso, en este sector, un perfil longitudinal de esta forma, digamos. Y el proyecto viene a ser de esta forma. Todavía no nos van a anotar esos datos, pero sí esos datos los tienen que llenar más adelante. Digamos que esta es la cota del proyecto, ¿ya? En este primer punto, ustedes van a identificar haciendo una línea recta, bueno, recta, no chueca como la que me ha salido. Ay, caramba. Está más chueco, no podía salir. Ya, digamos que, ¿ya? Aquí este corte o relleno que les menciono es justamente lo de acá, esta altura del terreno con el proyecto. Si el proyecto está por encima del terreno, ustedes tienen que hacer relleno. Si el proyecto está por debajo del terreno, así como en este otro sector, se tiene que hacer corte, ¿ya? Entonces, para este caso, de acá de las 200 que estaba dibujando, yo tengo relleno. Entonces en corte no anoto nada, así de forma vertical igual a lo echado, como les dije acá. Y si tienen relleno, aquí van a anotar esta altura correspondiente. Digamos que esa altura son 3.25. Qué horrible mis números. ¿Ya? Pero algo así, echado. ¿Ya? Eso es lo que tienen que anotar. Luego aquí tienen que estar las cotas. Cota máxima, cota mínima. Y en base a esas cotas, anotar ahí sus valores. ¿Ya? Este plano del perfil longitudinal, por si acaso, repito, no tiene norte. La persona que me entregue con norte este plano, no es a la mala, pero le voy a colocar 1, porque es como si no hubiera entendido nada, ¿ya? Los planos que llevan norte son los planimétricos, los que tienen coordenadas norte y este. El perfil longitudinal, recalco, no tiene norte porque es una representación del terreno viéndolo de costado, ¿ya? Anotamos en este caso las progresivas y lo que son las cotas. Por eso es que este plano no lleva norte. Y repito, persona que me entrega perfil longitudinal con norte, no voy a revisar su plano y directamente le voy a poner 1. ¿Ok? Luego, ¿qué tiene que tener este plano? Su leyenda correspondiente. ¿Qué voy en la leyenda? Una línea y aquí la anotan sección o el terreno, pónganse ustedes. Terreno, de color azul otra línea y dicen el proyecto. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ir en su plano que tienen que entregar mañana. ¿Está todo de acuerdo? ¿Algo que no se haya entendido?
Acción a consultar en las colecciones de delta norte y delta este. Ya, delta norte, delta este. Dime. Ya tengo ya los sumatorias de delta norte y delta este de los calculados. Ahora lo teórico, en el ejercicio de Casanova, tenemos el norte de A y el norte de C. Y con eso lo resta y hallas la distancia, el delta norte teórico y ahí haces los factores de corrección. Pero en este caso no tenemos la cota del X1. ¿Cómo sería directamente hacerlo con los BMs, BM1 y BM2? ¿O no? Dame un cacho. ¿No hay las cotas del BM1? El X1. El De... BM1 hay la cota, los nortes, pero del X1 no. El tramo 1. Ah, en el tramo 1. Ay, ay, ay. Aquí está la cota, ¿no? Ya me estaba asustando cuando me has dicho. Ah, eso es lo que estaba resolviendo el otro día. Aquí está, cota. Ya está bien. No tienes las de X1, ok. Pero en este caso, déjame pensar un cachito. Deja en curva un rato. Se me refería al coso planimétrico, no altimetría. Ya, BM, X1. Y aquí están los demás, ¿no? X2, X3 y así, viéndolo planimétricamente. Ahora, si repetí tu pregunta porque me he confundido, me has pillado en curva o bueno, me has confundido todo. Ya. En el ejemplo de Casanova Ya, era, vas a decir que el BM es el A y el X1 es el B. ya, Ya. Luego de eso, al finalizar, tenemos el BM, el X32 y el BM2. ya, Eso lo vamos a decir como es C, el punto C y punto D. Ahora, en el delta norte, para corregir los deltas nortes y deltas estes, los coordenadas de X32 y X1. En el ejercicio es la coordenada del punto D y el punto A. ya te entendí. A ver, esto lo vamos a borrar. Y digamos que al final tienes algo así. Y aquí está el X31, X32 y el BM2. X, X31, X32 y el BM2. ¿Ya? No te bases tanto, no lo hagas tan mecánico como en el texto de Casanova. Entiendo que haya duda al respecto, pero no lo hagas muy mecánico, ¿ya? Tienes las coordenadas de este punto, que les he dicho que lo vuelvan como BM, porque ya tienes. Entonces, tu corrección planimétrica la vas a realizar desde acá, desde el BM hasta este punto. Es decir, a este BM, si nos basamos en el texto y en el ejercicio de Leonardo Casanova, vamos a ver nosotros acá de que este BM va a ser como el punto B, ¿ya? Y este X32 va a ser como el punto C como el punto C, y este va a ser como el punto D, ¿ya? No sé si me dejo entender, Sí, ¿no? Lo haces de esta forma, o sea, directamente tu corrección lineal, la planimétrica, la vas a desarrollar desde este punto BM, que lo consideras como el punto B del ejercicio de Casanova, hasta la estación X32, que la consideras como el punto C del ejercicio de Leonardo Casanova, ¿ya? Para hacer las correcciones angulares,
no se va a tomar en cuenta esto, porque aquí tú tienes un azimut. A ver, dame chance. Aquí tienes este azimut de, creo que 55 grados, no recuerdo. Sí, Oxi. En base a ese azimut, sacas el azimut hasta este otro punto, ¿no ve? Aquí tienes 0 grados, y en base a ese azimut, tú calculas aquí el azimut, que ahora sí, me voy a dar un dato X, no es el dato de su proyecto, digamos que es 231 grados. Y en base a esto vas calculando los demás, ¿no? ¿Cómo vas a tener el azimut en este punto? Va a ser este ángulo propuestos al vértice se repite acá, ¿no ven? Entonces, si lo hacemos de forma correcta, ponte 180 menos 231 menos 180 es 51, ¿no ven? Entonces, 51 grados más este ángulo horizontal, que es el que ustedes tienen, va a ser el azimut de x2, x3, ¿ya? Entonces, de esa forma van a ir llevando. Y para el tema de la corrección planimétrica, les dije desde el BM en este caso, que lo consideran como B, hasta el X32, que ya tienen las coordenadas de esta estación, que la consideran como el punto C del ejercicio de Leonardo Casanova. ¿Ya? Ahora sí, ¿ha quedado claro? Sí, eso ya me quedó claro. Entonces, también del factor angular para hacer el factor angular va a ser directamente desde el X2 va a ser el 1, 2, 3 y sería el X32 también se va a corregir, ¿no? No, el 32 ya no vas a... Ah, sí, corriges, pues, perdón, sí corriges, ¿no ve? Porque aquí tú tienes Hay un aquí hacemos tienes, de calculado y también corregido. sí, o sea, el teórico lo vas a considerar el que sacas con las coordenadas. Y el calculado va a ser el que vas a ir calculando, como hemos hecho, ¿no ve? Estos primeros. De esa forma vas a llegar hasta el X32, ponte. ¿Ya? No te va a dar el mismo, entonces tú vas a corregir tu corrección angular o corrección en azimut, va a ser en base al teórico, que va a ser el que vas a calcular con las coordenadas, con estas dos de acá. Con esas tú vas a calcular el azimut de llegada, el teórico en este caso. Y el calculado va a ser haciendo esto de acá, siguiendo el tema de ángulos horizontales, azimut del punto anterior hacia el punto siguiente, de esa forma, ¿ya? Tu error angular, en este caso, error angular es igual al de llegada, el azimut calculado, menos el azimut teórico en este caso. El teórico, repito, lo van a calcular con las coordenadas de la estación y del BM que tienen en la planilla del grupo 8, ¿ya? Ahora sí, chicos, ¿alguna duda? Híjole, tenía que dar clase a los de Maki hace 35 minutos. Híjole, ya. Oxy, una consultita. Para en el ejercicio de Casanova se necesita el azimut de BM hacia X1. Y yo tomé en cuenta para sacar el azimut de X1 a BM. ¿Está bien? Se ha sacado este azimut, ¿no ve? Sí, sí, Y ese azimut, ¿a cuánto es igual? 180 más 55, 235. es 35. Sí, ¿Sí? está bien, Oxy, gracias. Ya. ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Alguna Sí, duda? entonces, si contaríamos solo el X32, también cambiaría, o sea, yo le echo el X32 y el BM2 y el ángulo alfa hallado. Entonces, ese alfa, ese azimut teórico de llegada no sé, estaría mal. Entonces tendría que hacer del X32 y el X31. No te he entendido. A ver de nuevo. O sea, me estás confundiendo más. Ya me olvidaste a qué me llamo, creo. Yeah. De lo que explicó ayer, del triangulito del delta norte delta este, lo ha dado como X32 y así va a ser el BM. Y con eso lo hallamos el alfa, que va a ser tangente a la menos 1 de delta norte sobre delta este.
A ver, lo que les expliqué ayer era esto. BM y ese es el X32, ¿no ve? Ya son 32 Sí. estaciones. Tienen las coordenadas de esos puntos y la gráfica más o menos les va a dar de esa forma, ¿ya? Ahora, lo que tenían que hacer para calcular el azimut en este caso es, échale cambios de colorcito, esto, 270 hasta ahí, ¿ya? Y aquí tienen un ángulo alfa. ¿A qué es igual ese ángulo alfa? Ese ángulo alfa es igual, bueno, antes del ángulo alfa, aquí tenemos un delta norte y aquí tenemos un delta este, ¿no ven? Entonces, tangente del ángulo alfa es igual al opuesto sobre adyacente, delta norte sobre delta este. Por lo tanto, ese ángulo alfa es igual a la tangente a la inversa del delta norte menos, dividido entre el delta este. ¿No ven? El ángulo que les salga ahí, digamos una suposición, no sé cuánto les va a salir. Digamos que es 50 grados. ¿No ven? Eso nos genera de que el azimut de X32 ¿me han escuchado, chicos? Creo que estaba hablando solito porque el internet creo que está fallando. ¿Me confirman, chicos, hasta dónde? Creo que sí, está con COVID mi router. No sé, de nuevo está con conexión, se ha perdido. Mm. Chicos, ¿me confirman si me escuchan? El internet está fallando y explicando solito ahí a lo loco. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? A ver, ahora creo que sí se estableció el internet. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, perdón, 2 o 3 veces creo que sí el internet. Así estaba por mandarles foto al grupo de la conexión perdida. Ya, ¿hasta dónde me han escuchado? Estaba explicando esto de aquí, creo. No se escuchó la explicación, pero eso, o sea, ayer lo explicó y eso le entiendo. Ya. Entonces, pero con lo que dijo ahorita en esta clase, dijo que el X32 se va a hacer como un BM2 y el BM3. Sí, o sea, a ver, retroalimentando. Nos estamos basando más que todo con el tema de la explicación del ejercicio de Leonardo Casanova, ¿no ve? En ese ejercicio, este X32 sería como el punto C, ¿no ve? Entonces, el azimut corregido para este punto C, en ese ejercicio sí se corregía, ¿no ve? Porque ahorita este es el dato que se está tomando como azimut de llegada. Entonces, la corrección angular, la corrección de azimutes en una poligonal abierta, y en este caso para su proyecto, va a llegar hasta este punto, hasta este X32, hasta aquí va a llegar la corrección angular. Ya. ¿Ya? Ahora sí, ¿ha quedado claro eso? Sí, ahora sí. Ya, listo. ¿Alguna otra consulta, duda? Ya está hueveando la compu. Ya chicos, ¿alguna otra consulta, duda? Si no hay consulta, si no hay dudas, quedamos acá. Sí, una consulta. Dime.
¿Podemos nuevamente sacar el hilo axial para un mejor cálculo del desnivel? ¿Cómo quieres sacar un nuevo hilo axial? Es que promediando el superior y el inferior, ya que en algunos varían en cuanto a algunos decimales. No, no modificas nada. Trabaja con los que están en la planilla, ¿ya? No siempre, a ver, no siempre te va a dar el promedio, porque ponte que tienes la siguiente figura, ¿ya? Y es por eso que tal vez te ha surgido la duda o la incógnita. Ponte que tienes un terreno, al otro lado vamos a dibujar. Ponte que tienes un terreno de esta forma. Tu teodolito está acá y la mira se encuentra acá arriba, ¿ya? Entonces, cuando sacas la lectura, en este caso con teodolito más que todo, tienes esa visual ahí. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Para que te dé igual, o sea, para que sea simétrica tu distancia de hilo axial hacia el superior y del hilo axial hacia el inferior, tu mira tendría que estar inclinada, o sea, tendría que estar acá, para que tengas esa misma diferencia, es decir, tu vista de aquí a ahí y de aquí hacia aquí sería la misma si tu mira estaría inclinada, pero tu mira está nivelada, o sea, está puesta ahí hacia arriba, recta. Entonces, tu hilo axial va a estar acá, tu hilo inferior va a estar acá y tu hilo superior va a estar acá. Entonces, esta distancia que tú tienes aquí va a ser un poco mayor a la distancia que tienes acá. ¿Ya? Es por eso que tal vez has notado que no es simétrica esa postura de los decimales, ¿no? De la distancia de la altura del hilo axial hacia el hilo superior y del hilo axial hacia el hilo inferior. ¿Ya? Entonces no modifiques nada y trabaja con los datos que están en las planillas. ¿Ya? Está bien, Oxy, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Le dio COVID al internet del Auxi. Creo que sí. Ya. No hay más consultas, ¿no, chicos? No, sí, todo claro. Muchas gracias por la clase. Ya. Listo, chicos. Se cuidan. Nos vemos mañana en, bueno, menos de 24 horas. Que sean 21 horas. ¿Ya? Listo, chicos. Se cuidan. Espero que se haya entendido. Negativo, Alex. No se puede. Mañana la entrega de sus perfiles longitudinales de 12 a 1 como habíamos quedado. ¿Ya? Listo, chicos, se cuidan, que tengan un buen resto de día y nos vemos mañana de 12 a 1. ¿Ya?